José Daniel Ortega Saavedra es un dirigente, exguerrillero y político nicaragüense, actual presidente de la República de Nicaragua desde el 10 de enero de 2007, y líder del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional desde 1991. Ejerció su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990, convirtiéndose en el 10º gobernante no monárquico actual con más tiempo en el poder, ya que estaría 26 años entre los dos periodos. También se suma a la gestión que tuvo entre 1981 a 1984 como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua. Daniel Ortega es uno de los líderes más importantes del partido FSLN, quien formó parte del directorio que asumió el poder luego del triunfo de la Revolución Sandinista, que derrotó a la dictadura de la familia Somoza que tenía apoyo de Estados Unidos desde 1934. Fue el jefe de Estado entre 1985 y 1990, año en el que perdió las elecciones ante la Unión Nacional Opositora, una coalición de 14 partidos que llevó a la presidencia a Violeta Barrios de Chamorro. Fue derrotado en las elecciones presidenciales de 1996 y 2001, pero triunfó en las elecciones del 2006 realizadas el 5 de noviembre y desde entonces ha sido reelegido en 3 ocasiones, en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Tras su reelección en 2006, y especialmente a raíz de las protestas producidas en abril de 2018 y la posterior crisis política que culminó en el contexto de las elecciones de 2021, Ortega ha sido comparado con Somoza y señalado de autoritario por diversos medios y expertos internacionales. También ha sido acusado de caudillismo, oportunismo ideológico, enriquecimiento personal y ejercer un control familiar sobre las instituciones del Estado, asignando, incluso a su esposa como vicepresidenta. Críticas provenientes de antiguas figuras destacadas de la Revolución Sandinista, algunas de ellas integradas dentro del partido Movimiento Renovador Sandinista. En el plano internacional, medios de comunicación y políticos también se han referido a él como un dictador. Por ello, diversos países y organismos internacionales desconocieron las elecciones argumentando su falta de legitimidad. Biografía. Primeros años. Daniel Ortega nació en La Libertad, el 11 de noviembre de 1945 en una familia de clase media. Sus padres, Daniel Ortega y Lidia Saavedra, fueron opositores al régimen de Anastasio Somoza García. En 1963 ingresó a la Universidad Centroamericana en Managua, donde se identificó con las tendencias políticas de los sandinistas. Ese mismo año abandonó sus estudios de Derecho y se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Como militante sandinista realizó varias actividades contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Fue detenido el 18 de noviembre de 1967 por el asalto a un banco, acusado de robo con intimidación. Pasó 7 años en la cárcel, hasta que fue liberado de la cárcel Modelo de Tipitapa junto a otros presos del FSLN en un intercambio por altos funcionarios del gobierno de Somoza, tomados como rehenes por un comando armado. Toma de la casa de José María Castillo Quant. El 27 de diciembre de 1974, al mando del comandante Eduardo Contreras, un comando sandinista formado por Hugo Torres, Leticia Herrera, Germán Pomares, Joaquín Cuadra Lacayo, Javier Carrión MC Donou, Omar Ayeslevens, Félix Pedro Picado, Roger Desian Argüello, Eleonora Rocha, Mario Sánchez, Olga López Avilés, Germán Pomares y Alberto Ríos tomó por asalto la casa de José María Castillo Quant, funcionario somocista, presidente del Banco Nacional de Nicaragua ubicada en Colonial Los Robles, en Managua. En esos momentos se celebraba en ella una reunión social a la que asistían importantes personajes del gobierno y de la empresa privada, entre los que estaban el embajador de Estados Unidos Turner Shelton y el hermano de Somoza por parte del padre, general José R. Somoza. El asalto se produjo al filo de las 11 de la noche, después de que estos hubieran abandonado la fiesta con sus guardaespaldas. Entre los rehenes se encontraban figuras relevantes del régimen de Somoza como Guillermo Sevilla Sacasa, embajador de Nicaragua en Washington,
cuñado de Somoza por ser esposo de Lilian Somoza de Baile, el alcalde de Managua, Luis Valle Olivares, el embajador ante la OEA, Noel Payáis, el ministro y exgeneral Alejandro Montiel Argüello. Los asaltantes exigieron la liberación de 8 presos del FSLN, entre ellos Daniel Ortega, $8 millones de los que Somoza habría accedido a dar solo uno y un avión para, junto a algunos rehenes, poder huir a Cuba. Las negociaciones se prolongaron durante 3 días y, con la mediación del entonces arzobispo de Managua, Monseñor Miguel Obando y Bravo, se logró el objetivo planteado. Anastasio Somoza implantó el estado de sitio y la censura de prensa hasta el 19 de septiembre de 1977. En el asalto se produjo una víctima mortal, el dueño de la casa José María Castillo Coant, quien se opuso a la toma de su casa y murió por un disparo que realizó Cuadra, miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Durante la Revolución de 1978 y 1979, Ortega se refugió en Costa Rica. En 1978 se une de hecho con Rosario Murillo, con quien luego se casaría hasta el año 2005, también militante sandinista a quien había conocido con anterioridad, con quien tuvo 7 hijos. El 17 de julio de 1979, el presidente Anastasio Somoza de Baile dejó el país debido al avance del FSLN que entraría en Managua el 18 de ese mismo mes, poniendo fin a la saga de gobiernos controlados por la familia Somoza. Tras la efímera presidencia de Francisco Urcullo Maliaños, la guerra civil llegó a su fin con la entrada triunfal de los sandinistas a Managua y la rendición de la Guardia Nacional. Como miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, llegó desde Costa Rica a la capital provisional de la nación, León, para formar parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Junto a Ortega estaban el socialdemócrata Sergio Ramírez Mercado, el prosandinista Moisés Hassan Morales, el empresario liberal Luis Alfonso Raabelo Callejas, y Violeta Barrios de Chamorro, viuda del periodista y político Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Tras la dimisión de Raabelo y Chamorro en 1980, Ortega y otros 5 miembros del Frente Sandinista se integran en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. En reemplazo de la derrotada Guardia Nacional, el Ejército Popular Sandinista ocupa esa posición, integrando a las milicias del FSLN y a miembros de la Guardia Nacional que hubiesen mostrado buena conducta. El primer y único comandante en jefe del EPS fue Humberto Ortega Saavedra, hermano de Daniel Ortega. Primer gobierno. El 4 de noviembre de 1984, Ortega llamó a las elecciones generales, las cuales ganó con una mayoría del 63% de los votos. Inició su mandato el 10 de enero de 1985. Durante su gestión puso en práctica muchas de las ideas del partido. Partes del programa sandinista estaban inspiradas en el sistema socialista, marxista y leninista de Fidel Castro en Cuba, mientras que otras mostraban la influencia de los partidos socialistas europeos, llevando a cabo una política progresista con una total intervención del Estado, opuesto con el mantenimiento de la libertad de mercado y comercio del sector privado. Las reformas comenzadas y la colaboración con los países del entonces bloque comunista, así como la intervención de ciudadanos nicaragüenses opositores al régimen sandinista, hacen que el gobierno estadounidense apoye y coadyuve, financie y organice la contrarrevolución. La contra esto sumió al país en una guerra que acarreó una de las más graves crisis económica y política en la historia del país. La presión de los países del área centroamericana, el llamado internacional a la paz en la región, el desgaste económico así como el fin de la Guerra Fría forzaron a Daniel Ortega a convocar elecciones democráticas generales en 1990, en las que fue derrotado por la candidata Violeta Barrios de Chamorro de la Unión Nacional Opositora, que se estableció como una alianza que integraba las principales fuerzas de oposición conformadas por fuerzas de derecha, centroderecha, centroizquierda e izquierda del país. En 1981, la Cruzada Nacional de Alfabetización fue reconocida por la UNESCO con el otorgamiento de la medalla Nadezhda Krupskaya. La campaña permitió reducir el índice de analfabetismo superior al 50%, hasta un escaso 13%.
Elecciones generales de 1990. Daniel Ortega y la oposición. Perdidas las elecciones generales del 25 de febrero de 1990, Daniel Ortega siguió al frente del partido. Así que comenzó a modificar su estrategia, acercándose a sectores sociales en busca de un mayor apoyo que le permitiera la vuelta al gobierno. En la campaña electoral de 1996 el himno oficial del Frente Sandinista fue sustituido por la Novena Sinfonía de Beethoven, y en la que perdió las elecciones, la correspondiente a las elecciones del 2006 fue Dale una oportunidad a la paz, de John Lennon, que intentó darle un aire fresco y de tranquilidad a su campaña. También usaron como color de campaña el rosa en vez del simbólico rojinegro sandinista, intentando darle un tema nuevo más llamativo al partido. Apoyó muchas huelgas organizadas por diversos organismos, afines o miembros, de su partido contra los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán Lacayo y Enrique Bolaños Gaillard entre 1990 y 2006. Entre dichos organismos estaban, la Central Sandinista de Trabajadores, el Frente Nacional de Trabajadores, la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, la Unión Nacional de Empleados, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, el Consejo Nacional de Universidades, la Federación de Estudiantes de Secundaria, la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios, la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo, etc. Apoyó al movimiento estudiantil del 6% en Nicaragua, asegurando el 6% del presupuesto constitucional que no recibe por completo el estudiantado, que menciona el artículo 125 de la Constitución Política de Nicaragua, que cada año se le da a las 10 universidades miembros del CNU. Junto a su compañera, Rosario Murillo, ha llevado al partido por una línea muy discutida, que ha sido denunciada por muchos de sus antiguos compañeros, para quienes el sandinismo revolucionario se ha ido diluyendo en un populismo. Su actuación fue criticada por muchos de los miembros del FSLN, que le acusaron de imponerse y perpetuarse en la presidencia. Por otra parte, recibió toda clase de acusaciones que no hicieron mella en su liderazgo. Las actuaciones políticas del FSLN pasaron a ser más negociadoras, llegando a acuerdos con los partidos rivales en diversos ámbitos, desde la derogación de la ley del aborto, que había sido uno de los logros del propio FSLN, hasta pactar con el expresidente Arnoldo Alemán para aliviar las penas impuestas por la justicia en contra de este último. En estos años de oposición, el Frente Sandinista pasó por luchas intestinas y escisiones. Solo quedan en el FSLN dos de sus comandantes que fueron miembros de la original Dirección Nacional, Ortega y Bayardo Arce Castaño, ya que el 30 de abril de 2012 murió Tomás Borge. Otros 3 exdirigentes, junto con otros destacados militantes, fundaron un nuevo partido, el Movimiento Renovador Sandinista. Humberto Ortega, ex responsable del ejército y hermano de Daniel, se ha dedicado más a la actividad empresarial y no se muestra cercano a él. Ortega intentó llegar a la presidencia, representando al FSLN, durante las elecciones del 20 de octubre de 1996 y del 4 de noviembre de 2001, perdiendo en las dos frente a Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños Gaillard, respectivamente. Denuncia de Zoila América Narváez Murillo. En los primeros días de marzo de 1998, Zoila América Narváez Murillo, hijastra de Daniel Ortega, entonces diputado ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, denunció por medio de una carta publicada en varios medios de prensa, que éste le había infligido abusos sexuales y diversas agresiones físicas y psicológicas desde los 12 años hasta fecha reciente a la denuncia. El 5 de junio del mismo año presentó una denuncia formal contra Daniel Ortega ante el juzgado y del Distrito de lo Penal de Managua por los delitos de abusos deshonestos, violación y acoso sexual. Días después, solicitó a la Asamblea Nacional que desaforara a Ortega como diputado. Zoila América Narváez Murillo es una socióloga y militante del FSLN que ejercía como directora del Centro de Estudios Internacionales de Managua, hija del matrimonio Jorge Narváez Parajón y Rosario Murillo. El 15 de junio de 1998,
Daniel Ortega presentó un escrito respondiendo ante el juzgado y de distrito del crimen, solicitando al juez que rechazara la querella, alegando que gozaba del privilegio de inmunidad por su condición en el momento del conflicto de diputado ante la Asamblea Legislativa de Nicaragua, apoyándose en el artículo 139 de la Constitución Política de Nicaragua. Además, negó las imputaciones hechas y alegó la prescripción de la acción penal en varias de ellas, ya que los hechos denunciados habían sido presuntamente cometidos solo entre 1978 y 1982, con lo que los delitos habrían prescrito. El 17 de junio la juez del Juzgado Primero del Crimen revocó la admisión de la querella y remitió lo actuado a la Asamblea Nacional para que se procediera conforme a la ley de inmunidad tomando en cuenta las pruebas que supuestamente lo incriminaban el 22 de junio, 21 de agosto, 9 y 11 de septiembre y 8 de octubre de 1998. Zoila América Narváez y su representante legal presentaron solicitudes de desafuero contra Ortega ante la Asamblea Nacional. De las solicitudes de desafuero no recibieron una resolución hasta que se inició el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 27 de octubre del 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por la señora Zoila América Narváez Murillo, en calidad de víctima, y por Vilma Núñez de Escorcia, como su representante legal y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en contra del Estado de Nicaragua, en la cual se alegaba que, además de haber sido violada y aguantado por tantos años esa situación, el Estado violó su derecho a ser oída por un juez o tribunal competente. El 15 de octubre del 2001 la CID admitió que se habían infringido varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 19 de diciembre de 2001 la juez del Juzgado y de Distrito del Crimen, Juana Méndez, dio como prescrita la acción penal solicitada por Daniel Ortega, librándolo de las acusaciones. Segundo gobierno. Campaña electoral. Ortega se postuló por quinta vez como candidato a presidente de la República de Nicaragua por el Frente Sandinista, para las elecciones generales de Nicaragua del 5 de noviembre de 2006. Durante la campaña presidencial, Ortega logró efectivamente mejorar su aceptación popular al enarbolar un mensaje pacifista y solidario, con abundantes referencias a Dios, al amor, a la reconciliación y a la paz. También incorporaron una serie de elementos novedosos en materia de comunicación política, tales como, la utilización de colores vistosos, el rosa, el amarillo y el celeste, una versión en español de la canción, Give Peace a Chance, de John Lennon, titulada, Trabajo y Paz. El cambio que ha experimentado el FSLN en estos días se adjudica a una estrategia diseñada para lograr la obtención del voto de aquellos sectores de la sociedad nicaragüense más desencantados hacia el centro del espectro político. Asimismo, el FSLN todavía mantiene que entre sus prioridades se encuentra la derrota de la injusticia social y la libertad de los ciudadanos nicaragüenses. Este periodo no estuvo falto de controversias. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua vertió acusaciones contra Ortega y otros miembros del régimen sandinista referidas a la matanza de indígenas misquitos entre los años 1981 y 1982, e incluye las figuras de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Este organismo ha venido manteniendo posturas contra los sandinistas desde el triunfo revolucionario de 1979, en referencia a ellas el sandinista Enrique Figueroa ha manifestado que es. Durante la campaña presidencial, Daniel Ortega prometió respetar la propiedad privada y las libertades civiles. De la misma manera, prometió respetar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aseguró que gobernaría en armonía con George W. Bush y ofreció darle seguridad al sector privado. Con respecto a las preocupaciones expresadas por diversos inversionistas nacionales y extranjeros, expresó su voluntad de desarrollar relaciones con toda la comunidad internacional. Resultados electorales. En las elecciones del domingo 5 de noviembre de 2006, Daniel Ortega logró obtener los votos necesarios para asumir nuevamente la presidencia, contando con el 37,99% de los votos válidos, un porcentaje discreto si consideramos otras elecciones en Latinoamérica.
Muchos analistas en Nicaragua consideran que esta victoria se debe a la división del liberalismo en dos facciones y a la desconfianza del sector izquierdista por el movimiento renovador sandinista. Además, este resultado fue posible a que después de extensas negociaciones a lo interno del Parlamento Nacional, se logrará reformar la ley electoral que anteriormente postulaba el triunfo en los comicios presidenciales al partido que alcanzara el 50% de votos hábiles. Eduardo Montealegre, candidato de la Alianza Liberal Nicaragüense, aceptó su derrota y procedió a felicitar a Ortega personalmente. Resultados que fueron avalados por diferentes grupos de observadores como Ética y Transparencia, IPADE y CNU. Investidura como presidente. El día miércoles 10 de enero de 2007 a las 5:30 de la tarde, la primera ceremonia de investidura que se hacía a la tarde, Daniel Ortega recibió la banda presidencial de manos del presidente de la Asamblea Nacional, el también sandinista, René Núñez. El acto oficial se realizó en la Plaza de los No Alineados, Omar Torrijos, con las representaciones de las autoridades nacionales e internacionales. Seguidamente, ya como presidente de la República, se dirigió a la Plaza de la Fe, a orillas del lago de Managua, donde le esperaban más de 300.000 simpatizantes para realizar su primer acto público como presidente. Daniel Ortega rompió con el protocolo de acudir vestido en traje y corbata, en cambio recibió la banda presidencial con su acostumbrada vestimenta, la misma que había utilizado durante la campaña, de camisa blanca y pantalón negro. Una vez jurado el cargo, las primeras acciones del nuevo mandatario fueron las de juramentar a su gabinete, jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y crear la Medalla por la Unidad Latinoamericana, Nicaragua Libre. Esta medalla fue entregada a cada uno de los mandatarios que asistieron al acto de investidura por jóvenes vestidas con trajes típicos nicaragüenses y que bailaban al compás de la mora limpia. Por una mala organización, las jóvenes encargadas de condecorar a los presidentes, pusieron las medallas en el cuello de dos personas que no eran jefes de Estado latinoamericanos, lo cual dejó sin medalla al presidente venezolano, Hugo Chávez, y al presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa. La embajadora mexicana, Columba Calvo, inmediatamente solicitó una explicación a la primera dama Rosario Murillo. Murillo debió extender el baile de las jóvenes y buscar las medallas que hacían falta para luego imponerlas a Calderón y Chávez como correspondía. Acción de gobierno. Las primeras acciones del gobierno presidido por Ortega fueron el restablecer la gratuidad de los servicios de educación y salud. En educación se prohíbe el cobro, en las escuelas públicas, de matrículas, mensualidades, material escolar y otros insumos. En salud se eliminan las consultas privadas en los centros públicos y se restablece la gratuidad de los medicamentos, las operaciones quirúrgicas y las pruebas clínicas que se realicen en los centros sanitarios dependientes del Estado. En 2015, según el índice de brecha global de género del Foro Económico Mundial, Nicaragua se mantiene como el país con mayor equidad de género de América Latina, pero perdiendo 6 puestos en la clasificación mundial, porque ha habido una disminución en la igualdad salarial y el porcentaje de mujeres en puestos parlamentarios y ministerios. Tercer gobierno. En las elecciones presidenciales celebradas el domingo 6 de noviembre de 2011, el FSLN, partido con el cual se presenta Daniel Ortega, obtiene el resultado que lo mantiene en el poder por otra legislatura más. El FSLN obtuvo más del 62% de los votos emitidos, mientras que el Partido Liberal Independiente, PLI, no llegó a completar el 31%, seguidos ya a mucha distancia por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, obtuvo algo más del 6%. Los demás partidos no llegaron a alcanzar el 1% de los votos. Previo a las elecciones se abrió un debate sobre la posibilidad de que Daniel Ortega se pudiera presentar a la reelección. Para algunos, el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la reelección presidencial, lo que hacía imposible que Ortega pudiera volverse a presentar a las elecciones, mientras otros opinan, como algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que candidatura de Ortega tiene fundamento legal y por tanto es constitucional,
lo cual es muy similar a lo llevado a cabo por el expresidente costarricense Óscar Arias Sánchez. El literal del artículo 147 establece que no podrá ser candidato a presidente ni vicepresidente de la República, a. el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la presidencia de la República en cualquier tiempo del periodo en que se efectúa la elección para el periodo siguiente, ni el que la hubiere ejercido por 2 periodos presidenciales. Aparentemente la candidatura de Ortega era inconstitucional, pues era presidente cuando se dio la elección y ya había sido 2 veces presidente de Nicaragua. Sin embargo, la Corte Suprema dio el visto bueno para que Ortega pudiera presentarse. Pero a su vez el fallo de la Corte fue declarado nulo por la Asamblea Nacional, único órgano que según la Constitución, puede hacer la interpretación auténtica de la misma y del sentido de las leyes. Incluso antes del día de las elecciones, los partidos políticos opositores junto a organismos no gubernamentales hablaron de fraude, esto a pesar de que en todas las encuestas realizadas antes de las elecciones el FSLN siempre marcaba con ganar arrolladoramente. Los rumores de fraude hechos previamente por los grupos de oposición se acrecentaron después de saber el abultado apoyo a Daniel Ortega a fin de causar cierta inestabilidad y desacreditar el proceso electoral, tratando así de justificar la contundente derrota. Algunos organismos internacionales, como la OEA y la UE que estuvieron observando el proceso criticaron que encontraron, en algunas ocasiones, algún problema para el acceso a algunos colegios. Sin embargo, hicieron énfasis en el ambiente de paz y tranquilidad en el cual se desarrolló tal elección. La toma de posesión se realizó el martes 10 de enero de 2012 en Managua. Cuarto gobierno. Las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebraron el 6 de noviembre de 2016 dieron un resultado excelente al FSLN y a su propuesta presidencial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cual obtuvo el 72,5% de los votos emitidos. En el Parlamento Nacional el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo más de 65% de los votos para diputados nacionales y departamentales. El periodo de gobierno emanado de estas elecciones es desde el año 2017 hasta 2022. El porcentaje de votos obtenidos por cada partido para la elección de los 20 diputados nacionales fue de PLC, 14,7%, lo que le dan 3 diputados. FSLN, 66,8%, lo que le dan 15 diputados. PC, 4,3%, lo que le dan 0 diputados. ALN, 5,6%, lo que le dan 1 diputados. APRE, 2,2%, lo que le dan 0 diputados. PLI, 6,6%, lo que le dan 1 diputados. En la elección por las diputaciones departamentales el resultado fue el siguiente: el PLC consiguió 15,3% de votos, el FSLN 65,75%, el PC 4,5%, ALN 5,6%, APRE 2,9%, el PLI 4,8%. En el caso de la votación, el CSE solo brindó el resultado global y no localizó los datos que asignarían 70 diputaciones en los 15 departamentos y las 2 regiones autónomas. Con el 99,8% de JRV contadas, el Partido de la Costa Caribe, Yatama, obtuvo 29.303 votos, es decir el 1,2%, pero solo participa en las regiones autónomas del Caribe. En cuanto a las propuestas presidenciales, el FSLN obtuvo una ventaja de un 57,5% frente a la segunda propuesta más votada, la del Partido Liberal Constitucionalista integrada por Maximino Rodríguez y Marta McCoy, que obtuvo un 15% de los votos, seguido por la propuesta del Partido Liberal Independiente, integrada por Partido Liberal Independiente José del Carmen Alvarado y Yadira Ríos con un 4,5%. La Alianza Liberal Nicaragüense obtuvo el 4,3% de los votos a su propuesta, formada por Saturnino Cerrato y Francisca Chau Taylor. El Partido Conservador con Eric Antonio Cabezas Granados y Virginia Montoya un 2,3%, quedando última la Alianza por la República, con un 1,4% para su propuesta formada por Carlos Canales y Nilo Salazar.
Daniel Ortega tomó posesión del cargo el martes 10 de enero de 2017 en Managua. Polémicas en su cuarto mandato. Protestas en Nicaragua de 2018. Sanciones a su gobierno. Quinto gobierno. Daniel Ortega, a punto de cumplir 76 años de edad, se presenta candidato como presidente, junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. Tras los disturbios de la primavera de 2018, que se cobraron numerosas víctimas, y la posterior crisis política, donde se realizaron protestas para pedir la liberación de presos políticos, que procedían de los disturbios anteriores y la demanda de un acuerdo para unas elecciones justas y transparentes, contra el gobierno que terminó sin negociar y no lograron la salida del poder de Ortega, se llegó a las elecciones de noviembre de 2021 según el calendario y la ley de Nicaragua. Durante el periodo previo a la campaña electoral se llevó a cabo una serie de detenciones de precandidatos opositores y la anulación de la personería jurídica de algunos partidos, que imposibilitó la participación de estos, y generó un mayor rechazo por países y organizaciones internacionales, que ya se habían manifestado en contra del gobierno del FSLN, que cuestionaron dichas medidas. El domingo 7 de noviembre de 2021 se llevaron a cabo, según el calendario electoral y la ley electoral vigente, las elecciones generales en las que se elegían al presidente y vicepresidente del gobierno, 92 diputados distribuidos en 70 diputados departamentales a la Asamblea Nacional de Nicaragua, 20 diputados nacionales a la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados nacionales al Parlamento Centroamericano. Además de estos hay reservado uno puesto de diputado para el presidente saliente y otro para el candidato a la presidencia que haya quedado en segundo. La convocatoria electoral estuvo marcada por la campaña de cuestionamiento por parte de la oposición surgida de las protestas sociales de 2018 y organismos no gubernamentales que desconocieron las elecciones denunciándolas como fraudulentas. Dicha medida llevaba a la abstención de los votantes como una forma de protestar, sumándose también nicaragüenses exiliados en países como Costa Rica, Panamá, México y España. El gobierno de Ortega, en reacción a la campaña, realizó una serie de detenciones que apartaron a varios aspirantes presidenciales. Sumado a ello, se inhabilitaron a 2 partidos, lo que agudizó más la presión internacional y el rechazo de países y organismos internacionales. La oposición tomó la decisión de no participar en los comicios, mientras que los otros partidos tradicionales mantuvieron sus candidaturas, aunque varias figuras políticas de las protestas calificaron a estos partidos de la oposición como zancudos, y acusaron a todos los demás candidatos presidenciales que seguían en carrera electoral de ser solamente colaboradores y afines a Ortega. Varios países europeos y latinoamericanos, así como Canadá y Estados Unidos, criticaron las elecciones tachándola de fraudulentas. La jornada electoral transitó en calma y sin incidentes, aunque en algunos lugares se reportó a militantes sandinistas haciendo vigilia en las casillas, sumado al resguardo de policías y militares. Además se detectó el acarreo de trabajadores afiliados al partido. En países, como Costa Rica, Estados Unidos o España hubo manifestaciones ante las embajadas de Nicaragua realizadas por nicaragüenses exiliados y otros por simpatizantes. Según el sondeo realizado por MYAR Consultores, se presentaron a la convocatoria los partidos: Frente Sandinista de Liberación Nacional liderado por Ortega, el Partido Liberal Constitucionalista liderado por Walter Espinoza, Camino Cristiano Nicaragüense liderado por Guillermo Osorno, Alianza por la República liderado por Gerson Gutiérrez, Partido Liberal Independiente liderado por Mauricio Orue, Alianza Liberal Nicaragüense liderado por Marcelo Montiel. El censo electoral estaba fijado en 4,5 millones de ciudadanos y de ellos, según el Consejo Supremo Electoral del país, más de 3 millones ejercieron su derecho a voto, lo que fijó el índice de participación de 65,34%.
Por parte de los líderes de las protestas y la organización Urnas Abiertas manifestaron que la abstención había sido de un 81,5% que calculaban mediante un muestreo en 563 centros de votación en los que tomaron 3 muestras separadas dentro del horario de apertura de los centros, concluyendo en una franja de abstención y haciendo la media entre sus límites. Con el 93,6% del escrutinio realizado, el Consejo Supremo Electoral dio los siguientes resultados para las presidenciales. Frente Sandinista de Liberación Nacional, candidato Daniel Ortega, 75,92% de los votos. Partido Liberal Constitucionalista, candidato Walter Espinoza, 14,4% de los votos. Camino Cristiano Nicaragüense, candidato Guillermo Osorno, 3,44% de los votos. Alianza Liberal Nicaragüense, candidato Marcelo Montiel, 3,27% de los votos. Alianza por la República, candidato Gerson Gutiérrez Gasparín, 2,20% de los votos. Partido Liberal Independiente, candidato Mauricio Orue, 1,70% de los votos. El resultado para las parlamentarias fue de 75 escaños de 90 para el Frente Sandinista de Liberación Nacional. A partir del 9 de febrero, Daniel Ortega había ordenado el cierre de más de 6 universidades, que pasaron a manos del gobierno, lo que llevó a críticas de analistas de querer adoctrinar a la población estudiantil. Controversias. Incidentes con Colombia. En diciembre de 2007, Ortega pidió al grupo guerrillero colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia la liberación de la política colombiana Ingrid Betancourt, en una expresión polémica, al dirigirse a los integrantes de las FARC como sus hermanos. Este hecho provocó que el gobierno de Colombia publicara y enviara una nota de protesta a Nicaragua, y la crítica de muchos sectores políticos y sociales. El 13 de diciembre de 2007 la Corte Internacional de Justicia de La Haya dicta sentencia sobre el conflicto fronterizo en el Mar Caribe entre Nicaragua y Colombia que afectaba a la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina reclamadas por este país. La resolución fue contraria a los intereses nicaragüenses al dar la razón a Colombia en cuanto a la soberanía de dichos territorios, pero establece que el meridiano 82, afirmando que fue establecido en 1930 como el límite oeste del archipiélago de San Andrés y no como límite entre ambos estados. La delimitación entre ambos países fue fijada por el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 a 1930. Este hecho se ha visto desde sectores colombianos como una derrota de Ortega al haber manifestado en un acto castrense, palabras que el diario español El Mundo publicó de esta forma. Palabras que fueron tomadas como amenazas por el gobierno colombiano y sectores de su sociedad. En la cumbre del Grupo de Río, el presidente de Nicaragua Ortega junto al presidente de Colombia Álvaro Uribe, sellaron dichas diferencias, dejándolo al Tribunal de La Haya, el veredicto de la soberanía de San Andrés Islas, el restablecimiento de las relaciones colombo-nicaragüenses y el compromiso de luchar contra el terrorismo. En diciembre de 2012 la Corte de La Haya emitió el fallo a favor de Colombia sobre las islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla y declaró admisible la petición de Nicaragua en orden a que la Corte decidiera la forma apropiada de delimitación marítima, dividiendo por partes iguales los derechos superpuestos a la plataforma continental de ambas partes. El 21 de abril de 2022, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Colombia había violado la soberanía de Nicaragua por incursiones de su armada en aguas del Caribe, luego de una sentencia previa de 2012, que otorgaba por igual zonas del Mar Caribe. Daniel Ortega manifestó que Colombia no quería acatar la sentencia del Tribunal de La Haya. Huelga del transporte colectivo. En mayo de 2008, Ortega enfrentó su primera huelga en su mandato, realizado por el transporte colectivo de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo, quienes exigían la reducción de $1 del galón de combustible y la inclusión dentro del Plan de Emergencia Energética, que beneficia con subsidios al transporte urbano en la capital. El bloqueo paralizó gran parte de Managua y afectó el abastecimiento de insumos. Penalización del aborto y legalización de la homosexualidad.
Iniciado su gestión en 2007, entró en vigor un código penal aprobado el año anterior en el gobierno de Enrique Bolaños Gaellar, el cual se tipifica como delito todo tipo de aborto. En 2008 se aprobó la legalización de la homosexualidad, pese a la oposición de los partidos conservadores y sectores de la Iglesia. Filtración de informes de corrupción por Wikileaks. A fines de 2010, el sitio Wikileaks filtró informes sobre una red de corrupción con el narcotráfico y el gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, en favor de financiar las campañas electorales del FSLN. El 6 de diciembre de 2010 el diario español El País publicó bajo el titular, La Nicaragua de Ortega Estados Unidos, Chávez y el narcotráfico financian la Nicaragua de Ortega. En esos informes, se cita los mensajes que el embajador estadounidense en Nicaragua, Paul Trivelli, mandó al Departamento de Estado. Tras las filtraciones de estos informes, recibió fuertes críticas por sectores de la población y de opositores, quienes descalificaron la revolución nicaragüense. Incluso se llegó a implicar a Tomás Borge de mantener un vínculo con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, quien recibía protección del gobierno. Pandemia de COVID-19. El 14 de marzo de 2020, el gobierno de Nicaragua convocó una marcha multitudinaria denominada, Amor en tiempos de COVID-19, para mostrar apoyo al presidente Daniel Ortega. La misma se realizó en el contexto de la pandemia del COVID-19 que había declarado la OMS días antes. En Nicaragua en esas fechas no había casos conocidos de la enfermedad. El gobierno recibió críticas de la oposición, denunciando que carecía de un plan para enfrentar la pandemia. Presos políticos. A mediados de febrero de 2022 el gobierno de Nicaragua cambió la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar a los presos políticos, Arturo Cruz, de 68 años, Francisco Aguirre Sacasa, de 77, y José Payáiz Arana, de 68, acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, debido a su estado de salud. Previa a esta medida había fallecido en prisión por enfermedad Hugo Torres Jiménez, quien participó en 1974 en la Operación Chanchera y fue opositor de Ortega. Más tarde fueron liberados el sacerdote Edgar Parrales de 79, y Mauricio Díaz Dávila de 71. Deserción de políticos nicaragüenses. En 2019, mediante una carta escrita por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, anunció su renuncia a su cargo. En la carta acusó al gobierno de Ortega de establecer un estado de terror. El exmagistrado se había autoexiliado en Costa Rica. El 24 de marzo de 2022, el diplomático nicaragüense Arturo M.C. Fields condenó el gobierno de Ortega y pidió la liberación de presos políticos. Dijo que la gente del gobierno estaban cansados de dictadura, y que no era fácil denunciarla. En consecuencia el gobierno lo destituyó, y declaró que sus afirmaciones no tienen validez. El 9 de mayo de 2022, Yadira Litz, representante de Nicaragua en el Parlamento Centroamericano, abandonó sus cargos y se estableció, con dos de sus hijas, en Estados Unidos. Postura sobre la invasión rusa en Ucrania. El gobierno de Ortega ha manifestado su apoyo con Rusia en el marco de la invasión rusa de Ucrania de 2022. En marzo, cuando comenzó la invasión, Nicaragua se abstuvo de condenar a Rusia en una resolución de la ONU. Posteriormente, Estados Unidos impuso otro paquete de sanciones dirigido hacia la empresa minera Eni Minas y sus exportaciones de oro, sancionando también al presidente de su junta directiva, debido a que promueven las ganancias a sus aliados del sector privado. En junio de ese año, Ortega autorizó el ingreso de militares y medios rusos a Nicaragua para participar junto con otros países, en operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas locales en contra de actividades ilícitas, en espacios marítimos, y de asistencia humanitaria. Opiniones sobre su estilo de gobierno. Después de las protestas sociales de 2018, diversos analistas, figuras políticas, comité de periodistas y organismos no gubernamentales señalaron a Daniel Ortega de autoritario,
y lo compararon con el dictador Anastasio Somoza Debayle que el FSLN derrotó en la denominada Revolución Sandinista. En 2019, la Internacional Socialista expulsó al partido FSLN por sus violaciones a los derechos humanos y valores democráticos, durante las protestas. En una entrevista a la emisora Voz de América, el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís, catalogó al gobierno de Daniel Ortega como una dictadura atroz y criminal que se ha entronizado. Por su parte, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, tildó de dictador a Ortega, a quien señaló que busca redoblar la represión contra la prensa independiente y opositores. El diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung mencionó que Daniel Ortega quiere aferrarse al poder a toda costa. Cada vez se distingue menos el antiguo líder revolucionario del antiguo dictador Anastasio Somoza, al que combatió en su momento. La Organización de los Estados Americanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Unión Europea, condenaron la escalada de violencia contra la población y las represiones a la libertad de expresión. Por otro lado, exigieron cesar la persecución a periodistas, a la Iglesia Católica y ONGs, y pidieron la liberación de todos los presos políticos. La ONU encomendó al presidente Ortega que restablezca el diálogo con todos los sectores de la sociedad.